Bienvenidas y bienvenidos a Día Cero, tu dosis de ciberseguridad para el mundo real. En este apasionante podcast desmitificaremos el complejo mundo de la ciberseguridad y la protección en línea, haciéndolo accesible y relevante para todos, sin importar tu nivel de conocimiento técnico. Sumérgete con nosotros en un universo de consejos prácticos y trucos efectivos para poder proteger tus datos, identidad y privacidad en el vasto mundo digital. Conversaremos sobre las últimas amenazas, te mantendremos al día con las mejores prácticas de seguridad y descubriremos herramientas que harán de tu experiencia en línea una verdadera fortaleza. No importa si te preocupa el robo de identidad, los fraudes electrónicos o simplemente deseas proteger a tu familia en Internet, Día Cero tiene la información que necesitas. Así que únete a nosotros en este emocionante viaje en donde cada episodio será un paso más hacia la vida digital más segura. Prepárate para tomar el control de tu seguridad en línea con Día Cero, porque protegernos en el mundo digital es tarea de todos y aquí encontrarás las herramientas para lograrlo. Bienvenido a casa, bienvenido a Día Cero. Bienvenidas y bienvenidos a todos ustedes a un nuevo episodio de Día Cero, tu dosis de ciberseguridad. Episodio número 67, todos los caminos llevan a la ciberseguridad. Entonces, vamos a empezar con este tema que viene primordialmente, tenemos dos comentarios. Uno que nos hizo Batista Juan en Spotify desde la semana antepasada, sobre que estaba pensando en dedicarse a ciberseguridad y que quería saber como que un poquito, pues, que le orientáramos ahí como que para saber qué show, ¿no? Entonces en el episodio pasado, al final, ahí hubo un poquito de discusión, plática y demás. Tertulia, un buen debate. Una tertulia, digámoslo así, acerca de precisamente ese tema. Y como es un tema bastante extenso, decidimos hacer un episodio muy particular para explicar las diferentes ramas de seguridad y que todos ustedes puedan entender pues mucho de lo que hablamos aquí y de las diferentes zonas que seguramente pues en casi cualquier trabajo, a menos de que sea un emprendimiento propio, que sea como muy chiquito y así, si están trabajando por una empresa, seguramente en algún momento se van a topar con este tipo de áreas y explicarles a qué se dedican y por qué hacen lo que hacen. Y también tenemos un comentario por ahí en Spotify también, que nos dejó ahora recientemente Liz. Entonces Liz nos dice: hola, estoy haciendo un curso de Coursera, es buena para aprender sobre ciberseguridad. Entonces pues ahí le contesté que pues tendríamos que checar más o menos como qué showcito, cuál es el contenido del curso y demás para saber si realmente pues es bueno o no es bueno, ¿no? En términos generales. Pero me puse a buscar en Coursera, nomás de curioso, y encontré un par de cursos que la verdad es que la mayoría están instruidos por Google. Entonces es este famoso programa de Google Career Certificates que está directamente en Coursera. Al parecer es gratis. No creé una cuenta ni nada, pero dice únete de forma gratuita y también dice inscríbete gratis, ¿no? Y pues encontré un par de cursos. El primero que dice certificado profesional de ciberseguridad de Google, que trae por ahí como que pues un contenido bastante pues amplio, diría yo, ¿no? El primero dice 10 horas, es fundamentos de la ciberseguridad, que dice que aprenderás a reconocer habilidades y conocimientos básicos, identificar cómo afectan los ataques, explicar la ética de la ciberseguridad, identificar herramientas habituales. Luego hay la segunda parte del curso que dice juegue sobre seguro, que son 9 horas, identificar las principales amenazas y demás. Luego conectar y proteger redes y seguridad, que son 11 horas. Luego viene herramientas del oficio, que dice que son Linux y SQL, o sea, bases de datos y sistemas operativos, 23 horas de ese módulo. Luego viene un módulo de 19 horas de recursos, amenazas y vulnerabilidades. Luego otro módulo de 18 horas de haga sonar la alarma de detección y respuesta a incidentes. Luego viene otro que dice automatizar tareas de seguridad de 24 horas. Luego viene otro que dice póngalo en práctica, prepárese para, de 10 horas, y cierra con acelere su búsqueda de empleo con un curso de 6 horas. Básicamente son en total 9 módulos que trae el curso
y está pues bastante amplio. O sea, sí son un montonal de horas que le puedes dedicar a este curso y que lo puedes, desde donde yo entiendo, más o menos como estar ahí, ¿no? Entonces dice que más o menos son como 6 meses, 7 horas a la semana. Dice, aprende a tu propio ritmo, nivel principiante, que no se requiere una experiencia previa y que obtienes una credencial al finalizar que certifica tu experiencia con este curso dentro de Google Career Certificates. Luego encontré otro que dice, ese me parece bueno, la verdad, por el tipo de contenido y las horas que le están dedicando a ese curso. Creo que está bastante completo. Habría que ver realmente el contenido particular de cada uno de esos módulos, pero creo que Pero parece bien. yo creo que mi pregunta sería, ¿cuál es el objetivo Es de correcto, ajá. entrar a lograr? ¿Quieres convertirte en un experto? ¿Quieres entender nada más seguridad? ¿Qué quieres hacer? Sí, sí, por eso digo, espero que Liz nos conteste y ya sobre eso pues podemos ser un poquito más, ahondar un poquito más en eso, ¿no? También le puse ahí las redes sociales por si nos quiere contactar y que podamos ver esto un poquito más a detalle. Hay otro que dice programa especializado de ciberseguridad que es impartido por la Universidad de los Andes, que también dice inscríbete gratis. No sé si realmente sea gratis. De igual forma, nivel principiante es un mes, 10 horas por semana, cronograma flexible. Y son 3 cursos. Este es un poquito más básico. Seguridad en la red, 16 horas. Vulnerabilidades y pruebas de penetración, 18 horas. Y principios y regulaciones de seguridad, 16 horas. Y por Órale. último, encontré otro que dice fundamentos de la ciberseguridad. Y Ok. ese es impartido también por Google, Google Career Certificates. Son 4 módulos, dice 13 horas aproximadamente y aprende a tu propio ritmo. De igual forma, nivel principiante, ahí lo pueden hacer. Ahora, estos cursos que les menciono están en Coursera. ¿Cómo se escribe Coursera? Coursera. Entonces ahí los pueden buscar. Es una buena herramienta. En algún momento la usé para otro tipo de cursos y prácticas y demás. Y todas estas plataformas a veces tienen buen contenido. Hay que checar bien como el syllabus o el contenido de los temas. Pero sí me parece un poco interesante que están ya empezando a meter pues bastantes cursos de seguridad. Estos son como los más relevantes que vi, pero pues hay un montón, la verdad. Sí hay bastantitos. Y aquí te ponen lecturas, videos, tareas, preguntas de discusión, complementos y demás. Entonces pues me parece una buena opción. Como decía Paquito, pues depende mucho también de cuál es el objetivo, ¿no? Este, para aprender algo de seguridad creo que está bien. Eh, si lo que estás buscando es como irte hacia lo que vamos a platicar justamente el día de hoy, de las distintas áreas de ciberseguridad, pues puede ser como un buen approach de empezar a ver como cada una de estas diferentes aristas, cursos y demás. Si lo que quieres es algo ya más especializado, pues hay ciertos cursos para ciertas certificaciones que a lo mejor te podrían ayudar un poquito más. Pero pues depende mucho, ¿no? Creo que para nivel como inicial, digamos, principiante, como bien lo dicen los cursos, pues está bastante bien. Si ya tienes conocimiento y lo que quieres es como que irte un poquito más allá, pues creo que hay otro tipo de cursos que puedes perseguir, ¿no? Las certificaciones de ISACA o de ISC cuadrada te pueden dar pues, un poquito más de detalle en cuanto al contenido de seguridad, pero para varias de esas certificaciones ya tienes que tener pues ciertos años de experiencia en campo, digámoslo así, para que, primero, para que puedas tener la certificación, porque si no, no te la dan. El CISP, que es como la certificación pues más complicada en tema psicológico y en tema de preparación, digámoslo así. Este, son 5 años de experiencia y además te tienen que recomendar 2 personas que ya estén certificadas como CISP. Y No manches. para ISACA tienen como 3 o 4, que es el CISM, el CISA y por ahí se me escapa otro. Pero básicamente es como auditoría y manejo de seguridad. Entonces por ahí también pues, puedes empezar a explorar esas opciones para que en un futuro o si ya tienes la experiencia pues lo puedas hacer. Y Liz, si estás ahí, si nos estás escuchando, si estás viendo este episodio, pues
por ahí nos puedes contactar vía redes Háblanos, sociales. háblanos. Exactamente, hablemos, Conecta comuniquémonos, con nosotros. conectemos. Pero bueno, entonces, el tema del día de hoy. El tema del día de hoy está enfocado a conocer un poco más a detalle todo el tema de ciberseguridad desde el punto de, pues todos los caminos llevan a la ciberseguridad, ¿no? Y ahorita vamos a ver por qué ese título y lo dividimos en un par de secciones para que vayamos como quesito Oaxaca, ¿no? O quesillo, dependiendo del lugar de la república en la que estén en México, vayamos deshebrando poco a poco toda esta Mejor como las información. cebollas. Mejor como las O como cebollas. la Es así. cebolla, por capitas también. Pero es Sí, que más que para... capas, porque aquí pues está casi paralelo, entonces no sé si serían capas, Sí, 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 pero... también tienes razón. Pero bueno, bienvenidos a Día Cero, como siempre hablando de ciberseguridad y hoy vamos a hablar algo que nos han estado pidiendo. El recorrido de todas las ramas de la ciberseguridad y también pues los distintos perfiles que existen para quienes quieren entrar, crecer, cambiar de rol en la industria o también para conocer pues cómo funcionan las entrañas de su empresa en las diferentes áreas que seguramente por ahí se han encontrado, no importa en qué área trabajen, con algún bloqueo, con alguna cosa que tienen que instalar, con que se tienen que conectar por VPN, con que tienen que hacer esto lo otro, los cursos de phishing, los cursos de ética, no sé qué y demás, ¿no? Entonces, pues ahorita vamos a ir desglosando cada una de estas ramas para entenderlas y empezar a tocar ya base en todos ellos. Y vamos a empezar con la rama que creo que requiere mucho mayor expertise. Por expertise me refiero a realmente si hay libros, si hay documentación, cursos y demás, pero creo que donde realmente aprendes esta área en específico, que es el área técnica, es en la práctica, no hay más, ¿no? Metiéndote de lleno a los golpes, metiéndote de lleno a todo el contenido para que puedan ustedes ya empezar a agarrar experiencia y poco a poco pues ir resolviendo cada uno de los problemas. Entonces, en el área técnica, en general, tenemos 6 diferentes ramas. La primera rama, que hemos hablado un poquito de esto, y ahorita vamos a entrar un poquito más a detalle, es la seguridad como ofensiva, ¿no? Lo que coloquialmente o en muchos lados van a encontrar como pentesting o el red team, el equipo rojo. Pero generalmente nunca usan la palabra en español, a menos de que sea España, seguramente ahí sí, pero en Latinoamérica generalmente todo se llama Red Team, ¿no? Y entonces, ¿qué se hace dentro de este Red Team o a qué está enfocado primordialmente el Red Team? Primordialmente es una simulación de ataques sobre ambientes controlados. Entonces es tratar de ver qué pasaría si alguien nos está intentando atacar. Y hay diferentes tipos de ataques, ¿no? Puede ser un ataque externo o puede ser un ataque interno. Generalmente el externo, pues como su nombre lo indica, es el External Pentest o el EPT o el IPT. Y el otro es el IPT, que es el IPT, que es el Internal Pentesting. Entonces, la diferencia entre ellos es, uno es tú estás en una red totalmente fuera de la empresa o de la casa o de lo que sea, de donde quieres probar la seguridad y desde cualquier tipo de servidor o sea, desde cualquier conexión en internet, digámoslo así, tú tratas de conectarte y de vulnerar esa red. Y el interno es tú estás dentro de la red y a través de esa conexión interna tú tratas de vulnerar los distintos escenarios. ¿Y por qué se hace esto? Porque la mayoría de los ataques, aunque usted no lo crea, vienen desde dentro, no están desde fuera. ¿Por qué? Porque es mucho más complicado desde fuera, porque generalmente es la primera barrera que casi todo mundo tiene, que es el firewall, que son los IPS, que son etcétera, ¿no? O sea, la mayoría de las empresas siempre se enfocan en vamos a defender esa frontera entre el exterior y nosotros, ¿no? Que básicamente es tú tienes tu casita y lo primero que haces es poner muros y puerta, ¿no?
Eso es lo primerito que vas a hacer. Poner A muros y piedra y lodo. puertas para tratar de dejar afuera a los extraños y que no puedan entrar con facilidad. Y bueno, en este rol, digámoslo así, estos pentesters lo que hacen es buscar vulnerabilidades Pero, como si pero fueran atacantes. nada más diles que es muy distinto un pentest a un red team, a un ethical hacking. Hay muchas diferencias, aunque mucha gente lo vende igual, de que hay, es que ahora todos los pentesters son red teamers, no es cierto, no se deje engañar, damita, caballero, eso no es cierto, son cosas muy distintas. La emulación de ataques, que es la parte del famoso red team, es tomar a un adversario conocido, por ejemplo, un APT-23, que es el Advanced Persistent Threat, lo pueden buscar por números o por nombres muy bonitos, como lo hacen también algunos vendors, como le ponen Fancy Bear o algunas otras cosas, como nombres clave. Y lo que busca el Red Team es emular esas técnicas de ataque a tu empresa, porque tal vez Fanciver, si doy contexto rápido, fue lo que hicieron los rusos en las elecciones contra Hillary Clinton en la elección con Donald Trump. Entonces, si tu empresa tal vez tiene algo similar como de comunicaciones, de reporteo, de algo similar a lo que pasó en el caso, entonces el APT-23 puede ser un buen caso de uso para probarlo en tu empresa porque tienes características muy similares y las técnicas y tácticas van a encajar con tus personas de negocio, con muchos casos. Pero eso es una emulación de ataques para saber, y creo que para lleva Peter, es una cosa que no tiene un tiempo tan definido a diferencia de un pentest. Tiene varios objetivos que es simplemente ver hasta dónde llegas. Número tres, qué tanto se detecta que ahí entra el diagrama de Gantt, en donde la evolución de los pentesters más los defenders es el famoso Red Team y el Blue Team, que viene de una práctica militarizada en donde hacían lo mismo, pero se creó también un conjunto en medio, como los círculos de Gantt, en donde, pues, ¿qué les da el color rojo más el color azul? Pues un color moderado. El Purple Team es aquel equipo en donde dice, por decirlo así, no, no hace eso, pero digamos, dice, punto para los rojos porque encontraron esto. Azul, ¿lo detectaste? No, entonces otro punto para los rojos. Ahora, rojo, ¿cómo lo hiciste? Explícale al azul. Fíjate, azul, que yo lo hice así, así, así. Yo no sabía eso. Voy a modificar políticas, voy a modificar reglas, bla, para adaptarme a esta simulación de este ataque. Y entonces el Purple Team es el que provoca que esto se vuelva un círculo virtuoso de aprendizaje, porque también si los detectan, ahora los que los detectaron les dicen a los del rojo, güey, te detecté. ¿Cómo me detectaste? Porque la hiciste así, 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 y la regaste por esto, esto y esto. Entonces ahora los del Red Team aprenden que no tienen que hacer estos pasos porque ya son detectables muy fácilmente. Pero esto ya le estamos hablando de un ecosistema demasiado maduro que no muchas empresas tienen y que no muchas empresas tampoco necesitan, que también eso es algo que también hay que dejar muy en claro. No todo mundo necesita un Red Team, no todo mundo necesita un Purple Team. A hoy, por regulación, que ya lo hemos hablado en muchos capítulos, lo que sí todo mundo necesita es Vulnerability Manager y Pentest, más monitoreo básico que son los SOCs. Pero sí quería dejar muy en claro que una cosa es el Red Team, otra cosa es el Pentest y hay otras variantes más suaves entre ellos mismos. ¿Va? Sí, y realmente estas definiciones de Red Team y Blue Team viene cuando está dentro de la misma empresa, ¿no? O sea, digamos que son empleados de la empresa. También puedes ser Entonces, externos, también puedes contratarlos. sí, Sí. pero al Porque, final del día, pues les estás pagando un servicio prolongado, digámoslo así, ¿no? Porque lo que habla sí, sí. Paquito, o sea, lo que habla Paquito es, no es como una cuestión de, bueno, hago el pen test, aquí están tus resultados, eso es lo que tienes que corregir, listo, gracias, me pagas, me voy, ¿no?
Sí. Este es ya un programa establecido en el cual pues todo el tiempo están atacando, defendiendo, atacando, defendiendo, atacando, defendiendo, atacando, defendiendo. Y entonces eso es lo que lleva a la madurez de un programa con Red Team y Blue Team en términos generales. Cuando no es este tipo de como despliegue, generalmente ya sea el Red Team, como dice Paquito, puede ser externo o interno, pero al final del día es como un servicio constante que la empresa está pagando para estar haciendo ok, ahora hay que corregir esto, a ver, ahora vamos a atacar de esta forma, hay que corregir esto, etcétera. Eso es muy raro, para serles honestos. En muchos países, incluso en Estados Unidos, es muy raro encontrar este tipo de madurez en seguridad. ¿Qué es lo que pasa? Generalmente las empresas lo que hacen es contratar un servicio de pentesting en el cual pues es un pentest cada 6 meses, un pentest cada año, un pentest cada cierto periodo de tiempo, y lo que se hace es se hacen las pruebas de penetración y se genera un reporte. Y en ese reporte viene a ver todo lo que yo pude encontrar en estos, y generalmente son como muy específicos en, a ver, yo quiero que trates de enfocarte en este tipo de servicio, en este servidor, en esta aplicación, en esta base de datos, en etcétera, ¿no? O sea, no es como tan general porque si no, pues todo es money money, ¿no? Entonces, lo que se hace es, se genera esta prueba de penetración, se genera un reporte y ese reporte es el que ya dice, ¿sabes qué? Mira, tienes estas vulnerabilidades, etcétera, además. Y entonces ahí entra en juego, que vamos a hablar un poquito más a detalle después, todo lo que es el programa de riesgo y cumplimiento. Que básicamente el riesgo es, ok, se detectó, por ejemplo, no tanto pentesting, pero una vulnerabilidad. Tenemos esta vulnerabilidad en un servidor. Una vulnerabilidad es un hueco de seguridad. Y entonces esto es lo que se encontró en el servidor, ¿no? O sea, está esta vulnerabilidad presente. Ah, pero nosotros tenemos todas estas medidas de mitigación como este software instalado en este servidor, o tenemos un firewall, o tenemos X o Y. Entonces, bueno, entonces este tipo de amenaza no es una amenaza crítica, sino por los controles que tú tienes, se reduce ese impacto y entonces es una vulnerabilidad mediana, ¿no? Generalmente las vulnerabilidades se clasifican en 4 principales tipos, que son críticas, altas, medianas y de bajo. Y hay otra que se llama como de información, que básicamente nada más es como de, oye, güey, nomás para que Más sepas, ¿no? Para que que sepas, sepas. pero pues no es realmente un riesgo. Entonces es critical, high, medium, low y informational, que son todo el abanico, digámoslo así, ¿no? No me quiero meter tanto en el técnico para que sea una plática para todo el Parejita. mundo, ¿no? Y muy aterrizada a que todos entiendan, pero digamos que también hay un sistema de como de puntaje, que es un famoso que se llama CVSS, que básicamente lo que hace es clasificar estas vulnerabilidades en un rango de números y te dice, güey, del 7 al 10 es una crítica, del 7 al 5 es high, del acá para acá es tal, de acá para acá es tal. Pero esto es en una forma generalizada. O sea, no es realmente acorde a lo que tiene la empresa o a los sistemas, sino es muy general, y por eso es que muchas veces un análisis de vulnerabilidades no es tan efectivo si no hay quien lo sepa interpretar y quien sepa también adecuarlo a tanto el impacto como el riesgo que tú puedas tener dentro de tu empresa. ¿Vale? Entonces, siguiendo con esta parte del Red Team y el Pentesting, hay muchísimas técnicas que se pueden utilizar. Las más famosas o las que pueden por ahí llegar a escuchar, el famoso SQL Injection, el Cross-Site Scripting, escaneo de puertos, explotación de servicios y demás, ¿no? O sea, hay muchísimas técnicas que se utilizan para poder hacer estos pentestings y tratar de hacer esto. Ahora, ya si nos También vamos hay un poquito muchos más. marcos de referencia, ¿no? Bueno, o sea, nada más Sí, muchísimos para marcos cerrar de referencia. lo Sí, de sí, sí. las técnicas y tácticas que mencionaste. Ya creo, y me siento muy feliz pues, de decirlo,
Afortunadamente, hacer hoy pentest ya es un estudio porque ya tiene Ujú. teoría, cosa que antes era muy difícil porque todo el mundo creía o decía que hacer pentest nada más era pues encontrar vulnerabilidades, pero no había un procedimiento ni no había un lenguaje en común. Hoy hay completa lectura de cómo hacerlo, qué pasos tiene, Metodología, ¿no? metodologías y marcos de referencia como Mitre, que es algo más técnico, que es lo que te dice este tipo de pasos que siguen los atacantes. El CVE es el sistema en donde reportan vulnerabilidades y digamos, hagan de cuenta que es como la OMS a nivel mundial, que sale el COVID y entonces ya la OMS lo toma y ya lo clasifica. Es una pandemia Mm, o es esto, pero también lo documenta, te dice cómo te puedes contagiar, cuáles son las posibles medicinas o tratamientos para controlarlo, cuáles son las mejores prácticas, pero ese es el CVE. El CVSS ahora es la regla con la que mides qué tanto te puede afectar en diferentes formas y voy a hablar de la tarea de la seguridad, que es la confidencialidad, la integridad y, y me estás preguntando a confidencialidad. mí. Sí, 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 sí. Autenticación. Es confidencialidad, integridad y autenticación. No, es, sí era autenticación. Ya me hiciste dudar, según yo era otra. Ya aún es como es. Y en eso se basa como esta regla. Ella te va diciendo, o sea, te dice, ok, ¿qué puedes hacer con tu vulnerabilidad? Y ahí dice, la disponibilidad, ya me acuerdo. Es confidencialidad, integridad y disponibilidad. Oye, ¿es un ataque que tira la computadora, el servicio, el servidor? No, entonces no se comprometió la disponibilidad, pero sí puedo acceder a los archivos. Entonces se comprometió la integridad porque los puedo modificar y la confidencialidad porque los puedo extraer. Dos de tres se comprometen y ya te sigue diciendo qué tanto es cada uno para calcular el riesgo relacionado a esa vulnerabilidad. Pero bueno, eso es pero ahí ya podemos partir en dos, ¿no? Que es la parte de ser pentester, la parte de ser vulnerability manager, que es otro path, y también analista de riesgos y también la parte de compliance. Ya tenemos casi cuatro carreras, nada más por revisar marcos referenciales, documentación, mejores prácticas. Ya hay cuatro diferentes vertientes. El por qué confundí a Paquito es porque El realmente gacho, el gacho. el triángulo, el triángulo de la seguridad en inglés es CIA, Ajá. CIA. Entonces, pero es en inglés, no es en español. Entonces, ese CIA precisamente es la C de confidentiality, que es Ajá. confidencialidad, la I de integrity, de Eso integridad, hacen los físicos. y la A es de availability, que es disponibilidad, Hello. no de autenticación. Pero sí, o sea, ese es el principio básico de la seguridad que todo mundo Todo debería el de mundo. saber. O sea, si alguien te dice, güey, yo soy experto en seguridad, carnal, ¿cuál es el modelo CIA? Explícamelo. Es así como el cero. O sea, el aprender a Sí, hablar para los tienes bebés, que saber ese es el sumar. CIA. Eh, pero primordialmente, espérame tantito. O ya ves. Pero primordialmente eso se usa, como lo ven, para calcular riesgos, que acuérdense que si algo es la seguridad, es cálculo de riesgos para entender qué tanto nos afecta en una empresa, porque si tú no le dices al CEO, al manager o a la gente de arriba cómo les afecta eso, pues te van a decir, compadre, salud por tu seguridad, pero yo no la necesito porque no me hace un impacto en mi negocio. Pero cuando le sacas ya el cuadrito de riesgos y le dices, mira, Ujú. esta vulnerabilidad te pone en riesgo porque vas a perder operación, vas a perder dinerito, ahí es cuando ya tiemblan y dicen, ay, en la torre, a ver, háblame más de tu seguridad, porque entonces sí me interesa, porque necesito entender qué tanto me va a afectar a mis servidores, a mi negocio,
y ahí es cuando ya ponen más atención y como se dice coloquialmente, pues en este mundo te abren la cartera. Te dicen, ah, no, a ver, no, 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 sí, vamos a invertirle a esto que me puede me puede impactar en mi negocio. Claro que sí, señor TISP y CISO. Yo ahorita les resuelvo todas sus dudas para que entiendan cómo esto puede ser algo muy interesante para, pues para el negocio básicamente. Y cuando ¿Vale? ya te metes a hablar de negocio, porque es lo que dice Paquito, cuando tú estás hablando de una vulnerabilidad, un riesgo, etcétera, a nivel ejecutivo, digamos, con los mandamases de la empresa, los dueños y demás, generalmente lo que tienes tú que encontrar o traducir son dos conceptos principales en cualquier tipo de amenaza de seguridad, que es el likelihood y el impact, que básicamente es el impacto y la Esto sí, probabilidad de que suceda. Entonces, la probabilidad de que entonces generalmente lo que se hace o muchas veces es se crea un como mapa de calor. Entonces, no sé si alguna vez han visto un mapa de calor, ¿no? Que va a como de pues verdecito, amarillito, naranja y rojo, ¿no? Entonces tú pones cada una de esas amenazas, perdón, cada una de esas amenazas en ese mapa de calor y entonces tú ya lo que realmente tienes que hacer es traducir eso en dinero, en Bitcoin, money. A ver, carnal, cochino esta es dinero. la probabilidad de que esta amenaza suceda y este es el impacto que puede tener sobre tu negocio. Basado en estos dos factores, tu vulnerabilidad está marcada como crítica. ¿Por qué? Porque si te tumban esta aplicación, te quedas sin servicio. Es correcto. No hay más. Ahí es como que les duele. Entonces ahí es donde ya realmente dicen, oh, canijo, güey, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Entonces, ¿Cuánto quiere? pues ahí es donde ya realmente, pues sí, les pegas en el bolsillo, los haces ver cuánto dinero pueden perder en lugar de invertir en mejorar educación, herramientas, políticas o lo que sea. Y entonces, pues ya se empiezan a preocupar realmente, ¿no? Ahora, yo sé que Paquito les puede dar 6000 herramientas, pero si ustedes están como tratando de perseguir esto, yo diría que el igual, vamos a llamarlo el 0.0, sería empezar a explorar ciertas herramientas como puede ser Metasploit, la suite Burp, Nmap y sobre todo ¿Cuál es? Linux. Metasploit. No, Metasploit no sirve para nada. No Sí, me la sí, niego. Paquito, Metasploit es como las matemáticas en la carrera. ¿Qué? En la práctica y en la vida real puede que no te sirva, pero te sirve para poder entender muchos conceptos. Estamos hablando no de un ingeniero pentester que tiene 40 años de experiencia, sino de un entry level en el cual tienen que empezar a aprender qué significa, ¿no? Hazme el favor, los entry levels tienen que saber cómo se hace la masa, no nomás ir por el pan a la panadería, porque el día que no tengan la panadería cerrada, ahí es donde vamos a empezar a adolecer de muchas cosas, ¿no? Yo, Pues yo, sí, yo pero tienes estoy que muy de la empezar. creencia de que primero tienes que saber cómo funciona un coche antes de echarlo a andar. Porque si no, cuando se te descompone el coche y no sabías que llevaba aceite todos los días, ni gasolina, ni afinaciones, ni nada, pues es cuando comienzan los problemas, porque pues obviamente dices, pero pues si yo ya le echaba gasolina, pues ¿qué más necesita el coche? ¿No? Mantenimiento y con más cosas, es igual, pero sí, yo difiero mucho de algunas prácticas que se tienen en la industria, porque pues Otra así vez, soy yo. estamos hablando de... Entry level, pues sí, No, 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 pero pero ¿de es qué? para que De entiendan. la industria. De la industria, yo creo que uno de los vicios más conocidos es este que estamos alegando, Ujú. que todo el mundo cree que porque puede usar una herramienta, ya te puedes hacer llamar, no le voy a decir nada más pentester, pentester, auditor, consultor, y la verdad es que tristemente una herramienta no te da ese título. Es como decir que alguien porque usa
Excel ya le puedo decir yo que es contador, porque me van a decir los contadores, "¿Y de qué hablas?". Pues claro, el Excel es solamente una herramienta para entender cómo funcionan las cosas, pero no te hace contador, y es lo mismo con un Metexploit. El Metexploit puede hacerlo por ti, sí, claro, pero si te falla el Metexploit, y además lo que dijo Peter, si no sabes interpretar lo que sale del Metexploit, estás frito, porque cuando te digan, bueno, y está muy padre tu reporte y tus imágenes de un shell reverso, y si se lo presentas a un manager, inclusive no voy a hablar de directivos, no voy a hablar de la CES, no, a un manager te va a decir, ¿y eso qué? No, pues me puede conectar a tu computadora y le saqué root, y te va a decir, ¿y? Ese es el servidor de pruebas de Linux, entonces, pues por mí, hackéalo y sácale root y todo. Y ahí es cuando vas a decir, perdón, no sabía. Y tu Metaxploit ya valió para muchas cosas, menos para entregar un reporte. Si le dices, oye, no, es que esto nos demuestra que tal vez no tienes segregados los permisos, algo más afable porque entiendes por qué pasó esto, ya es cuando te defines, y ya dicen, a ver, cuéntame más, por qué me afecta con mis políticas, por esto y esto. Eso es por lo que digo que hay que saber cómo El funcionan las cosas. conocimiento es importante, sí, Ujú. 100% de acuerdo. Pero lamentablemente la industria, la única forma Sí. que tiene de medir el conocimiento es a través de las desgraciadas certificaciones. También difiere un poquito, porque ya creo que hoy estamos muy abiertos a publicar muchas cosas, y si en algún momento te vuelves alguien que sabe del tema, que te había, digo, esa es la parte difícil. Creo que tiene razón Peter. Todo tiene que ser medible, y obviamente las certificaciones te ayudan a demostrarles que tú tienes un conocimiento, desde mi punto de vista, básico, Básico, sí. porque mucha gente cree que porque tienes certificaciones grandes, ahora sí ya puedes. No, también ese es el mismo debate que tenemos cuando te dicen, oye, y entonces porque yo soy doctor en la ciencia que a ustedes les guste, yo estoy más capacitado que una persona que tiene tantos años de experiencia. Depende de qué busques, porque Ujú. se supone que los doctores están más, o sea, los doctorados, PhDs, están más enfocados a educación, a research y otras cosas. Y entonces no puedo poner yo a un doctor a hacer cosas muy técnicas ni cosas más avanzadas, porque él tal vez sepa la teoría, pero no entiende el resultado. O sea, no, por su experiencia, no sabe lo que puede pasar en la vida real. Es muy bueno para el research, es muy bueno para enseñar, es muy bueno para investigar, eso sí, pero también eso influye mucho hacia dónde se quieran ir. Oye, ¿te quieres hacer catedrático? Pues dale al pad de universidad, 3 maestrías, 2 doctorados, perfecto, o busca un research, que en México tristemente no hay mucho research que te lo paguen. Si te quieres hacer no técnico, creo que también hay mucho campo, que yo creo que es lo que vamos a ir a lo siguiente, que es la parte de los cumplimientos, para estudiar normas, normativas, Not yet, cómo ayudar a la pero sí. empresa, fíjate, ¿no? Pero hay muchas cosas que hacer. Pero bueno, regresando a otra vez, el Red Team, Pentesting y demás, sí existen las certificaciones y lamentablemente, como decía Paquito, hay mucha gente preparada con un montón de experiencia, pero todavía hay muchos, y es como un tipo de estigma, eh, muchos pues empleadores, digámoslo así, que prefieren un papelito que diga que cierta persona está certificada en X o Y cosa, y por eso es que te dicen, este es un trabajo para el Red Team, pero necesitas tener cuando menos una de estas certificaciones para que se valide Tu tu experiencia. experiencia, ¿no? Sobre todo cuando eres alguien no conocido, como dice Paquito. Si tú ya eres alguien conocido, que está publicando papers y que lo conocen en la industria, que al final del día así es. O sea, al final del día, ¿Mm? mientras más presencia tú tengas en la industria, más clientes visitas, más pen testings tú estás haciendo y demás, pues te vas haciendo de un nombre
como en cualquier tipo de chamba, y al final del día ya es de, ay, güey, ¿sabes quién? Este güey es el bueno, ¿no? Independientemente de cualquier tipo de credencial y etcétera, y cuando ya tienes un nombre, pues ya puedes cobrar lo que tú quieras, güey, ¿no? Y ahí yo me gustaría hacer una pausa para decirles eso que acaba de decir Peter es muy importante. Yo sigo viendo que todas las carreras, no importa en cuál estés, a qué te quieras dedicar, quieras ser el pentester número uno del mundo, tienes que hacer networking. Tienes que ir a conferencias con tu comunidad para darte a conocer, como dice Peter. Porque puede ser que no sabes a quién vas a conocer, que mañana pueda ser tu referencia de, oye, ¿te acuerdas que te conocí en la conferencia fulana y platicamos? Ah, sí, me caíste muy bien, oye, y además sabes de lo que hablas porque estuvimos platicando. Y entonces, como dice Peter, tal vez no vas a ser famoso, no, pero ya vas a tener contacto con gente que ahora puede dar referencias tuyas de, oye, este compadre, platiqué con él en un ambiente controlado, no laboral y todo. Y fíjate que la plática fue muy enriquecedora porque me explicó A, B, C, D. Y eso se vuelve muy, muy, muy padre, ¿eh? Entonces también háganlo, vayan a conferencias, por favor, vayan, visiten, no lo dejen en saco roto. Sí, y bueno, de las certificaciones, haciendo una pequeña investigación de cuáles son las como más solicitadas, dependiendo del tipo de nivel, pero principalmente son tres, ¿no? Dos, pues, eh, para, y Paquito va A respingar. no respingar, sino acordar que, Ah, pues hay dos que, pues es un papelito bueno para tenerlo ahí, ¿no? En el currículum, pero realmente en cuanto a práctica y en cuanto a nivel de conocimiento no son tan efectivos y las empresas creo que ya se están empezando a dar cuenta de eso. Y son estas dos principales de las que les estoy hablando. Es el EJPT, el EGPT, que es el E-Learning Security Junior Penetration Tester, que básicamente es una certificación a nivel junior, entry level, para quienes están comenzando, digamos, en esto, ¿no? Es como la primera credencial. Entonces es un examen completamente práctico en un laboratorio en línea. Tienes que realizar tareas como escaneos, explotación básica, obtención de credenciales, y no hay un como examen escrito, sino que es como un entorno de red simulado con ciertos objetivos y al final pues, se espera que como que escribas un reportito por ahí con los hallazgos y demás, ¿no? Y obviamente esta está enfocada a estudiantes, principiantes en el tema de ciberseguridad, personas que van empezando en todo este tema, ¿no? Luego el segundo nivel que yo consideraría es una que está de moda, ¿no? La certificación de moda en todos lados. El Certified Ethical Hacker, ajá. que básicamente es, bueno, impartido por el Easy Council y es una certificación que en teoría valida conocimientos en técnicas de hackeo ético y simulación de ataques que están usando tanto los cibercriminales con fines de defensivos y legales, digamos así. Ujú. El tema Pero aquí, ahí quiero hacer un paréntesis y es para echarle flores, no es para algo más. Yo creo que esa que tú dijiste, por ejemplo, de el Junior, a mí me gusta porque les da los dos aspectos, ¿no? Es la teoría más la práctica. Pero además yo creo que han mejorado todos, y lo vuelvo a decir, es para echarle flores al Ethical Hacker, que a mí no me gusta mucho porque la ostentan mucho más de lo que es, pero es otra cosa. Pero sí considero lo que tú dices, es para un entry level porque te va a dar toda la teoría y todas las palabras importantes y básicas que tienes que saber distinguir, escuchar y sobre todo explicar cuando se meten en temas de redes, de malware básico, herramientas, bla, 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 bla. Eso es lo que sí me gusta. Lo que más me ha gustado es que sé que ahora este Easy Council ofrece ahora, no sé cómo le llaman, no me sé el nombre, seguramente Peter lo tiene, es como un CEH Plus o un CEH Advance, en donde ahora haces
un examen práctico, Ujú. que no está tan largo, son 8 horas nada más. Y con eso ya das un hands-on para demostrar que por lo menos sabes correr las herramientas que ellos te presentan, que sabes interpretarlas. Lo que no sé es si te piden el reporte, que eso fue lo que me sorprendió de la que dijiste como de Junior, porque eso otra vez los voy a decir, tú puedes ser el mejor hacker y he conocido a muchos que son la cosa más compleja que te puedas imaginar y te hablan de bits y bytes y muchas cosas, pero en el momento que tratan de explicárselo a su cliente, que ya lo dijimos, pues también les dicen, oye, güey, pues está padrísimo que tú me hables casi, casi en binario y estornudes, pues hexadecimal. ¿Y a mí qué? ¿Eso cómo lo convierto yo en un valor? ¿Eso cómo lo hago yo? No, señor, pues es que fíjese, entonces explícame mejor y ahí es cuando comienzan lo que les voy a decir. Aprendan a hacer reportes, por favor, aprendan a hacer reportes. Que es justo No lo que todo. comentábamos hace un momento, o sea, el realmente traducir toda esa... Es lo que tratamos de hacer en este podcast, ¿no? O sea, tratar de aterrizar todos estos conceptos que a veces pueden llegar a ser un poco abrumadores y demasiado técnicos a un terreno un poquito más simple, sencillo, fácil de explicar para que cualquier persona lo pueda entender. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer, que cualquier persona al ver el reporte que ustedes están entregando pueda entender cuál es el riesgo real. Y el riesgo real no es de que es que se pueden conectar a través del puerto 5050 y pueden hacer un ataque de... no sé qué me estás diciendo, güey. Exactamente, Pero si les exactamente. dices, güey, es que este ataque que va dirigido por este puerto y demás puede tumbar tu aplicación que te está generando $2 millones cada día, vas a perder $2 millones hasta que tú logres recuperar tu aplicación. Es de, uy, uy, entonces hay que ponerle atención a esta cosa, básicamente. No quiero, no quiero, no quiero. Ahí, Pero bueno, exactamente. vamos a dar un poquito de velocidad porque vamos en la primera rama y ya llevamos como 40 minutos. Entonces, bueno, el ethical hacker. Como bien comentaba Paquito, actualmente ya hay dos tipos de Certified Ethical Hacker. El tradicional es un examen meramente teórico, 4 horas, 125 preguntas y te incluye un montón de temas, ¿no? Como footprinting, escaneo, numeración, malware, sniffing, hacking de redes, cloud, internet de las cosas, etcétera, ¿no? Y en años recientes, Easy Council sacó el Certified Ethical Hacker Practical, es el nombre, que Es el nombre. básicamente es el hands-on. O sea, ok, ya me demostraste que en teoría tú sabes lo que es, que esa teoría la verdad es que pues te puedes leer un libro, aprendértelo de memoria y pasar el examen con flores, ¿no? Pero el practical ya no es tan sencillo porque ya tienes que poner en práctica todo lo que tú estás aprendiendo, que es muy similar a lo que hace, por ejemplo, Cisco en redes, ¿no? Que hay cierta teoría, Ajá. pero también hay un hands-on en el cual, a ver, güey, esta madre no jala, entonces conéctalo, güey. Y entonces ya los niveles más altos son exámenes como de 8 o 12 horas, en los cuales tú vas en el equipo físico, lo conectas, ya está jalando, bien chido, órale va, vamos a hacer una pausa, regresas, ya te desconectaron y te desconfiguraron todo, arréglalo, carnal. Y entonces ahí es donde viene realmente, donde tienes que sacar el pecho y decir, sí sé, y lo voy a arreglar. Sí me la sé, compa. Y la última certificación, que esta sí ya es un nivel un poquito más arriba, es el OSCP, que es el Offensive Security Certified Professional. Básicamente es una certificación enfocada en pruebas de penetración para sistemas reales. Y realmente, en teoría, es una alta dificultad práctica y se enfoca en habilidades tanto manuales como técnicas. Es un examen de 24 horas. No, Eh, es de 48. Es de 48 48. ya, ok. Sí, Y porque además creo que son. es 1 hora de reporte o 2 horas de reporte, ¿no? No, son 24 de pentest por 24 de reporte. Ok. Entonces, generalmente tienes que hackear de 3 a 5 máquinas y redactar Sí. el informe. Y también, obviamente, tienes que usar herramientas que a No, Paquito... no, Ah, ¿no? no, ¿Sin no, no, herramientas? está prohibidísimo.
Ok. pues ¿también crees que soy? Pues, no, no, Shas, ¿qué no, crees no, que soy? Dice Paquito. también está prohibidísimo usar herramientas. Pero bueno, aquí sí se requiere ya un conocimiento pues más profundo de... También difiero, yo creo que los animaría mejor a que si le van a invertir a su educación, métanse a un OSCP, porque todo mundo cree eso, todo mundo cree que tienes que tener un nivel muy alto y es al contrario. Creo que si iniciamos con un OSCP todos, vas a tener claro muchos conceptos básicos. Les hablo, el primer ejercicio que haces en el OSCP es cómo hacer y entender una transferencia de zonas por DNS. Si no hay más básico que eso, no sé qué hay. Porque te enseñan a usar un bill, este, un DNS con MX, con menos A, bla, 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 para entender cómo es un DIG. Y si eso, lo voy a decir, y eso es muy avanzado, yo creo que ya estamos mal, porque eso es básico de redes hasta de la universidad, pero te enseñan el por qué te da valor y por qué es relevante que tú lo conozcas y que no lo dejes y bla, bla, bla. Eso es por lo que yo me atrevo a decir que es un entry level, o sea, que no necesitas ser ninguna experiencia, porque con que tú sepas tantito, pues con eso vas a tener para el poder entender qué es lo que necesitan y te va a dejar buenas prácticas, porque una de las características que sí todo mundo dice que es muy difícil en los SCP es porque no te acepta el uso de herramientas automatizadas como Metasploit, como Burp Suite. Todo tiene que ser manual, todo tiene que ser que tú expliques por qué usaste tal técnica y por qué no usaste otra y por qué sí te salió ese resultado y por qué no lo copiaste, porque pues en el reporte, que sí son otras 24 horas pues, de reporte, que además no crean que son 48 horas continuas, no, Ujú, tú sí, sí, puedes sí. pedir pausas, te puedes ir a dormir, o sea, puedes hacer varias cosas. O sea, Digo, no es un sí, terror psicológico. sí, sí se puede, o sea, está muy interesante pues jugarle con la película gringa de tengo 48 horas para hackear el mundo, está bien divertido, pero también no es tan sano, ¿no? Entonces, pero bueno, a lo que me refiero es algo que está padre de el OSSP es que te pone en ese escenario y ahí espero que ustedes se rían, porque realmente hay trabajos que te piden eso de, oye, compadre, es que pues todo urge, mano, ¿y qué crees? Que el reporte no es para la semana pasada. Digo, no es para la semana que entra, lo comprometió el PM, pues para mañana. ¿Qué le decimos al cliente? No, que no, no, cómo no. Así que tienes 24 horas para sacar el reporte. Ay, Dios. Eso, si eso no les ha pasado, no sé qué sea más real. Es correcto. Pero a nivel de dificultad, Eh, o sea, ¿tú crees no, que es yo, más yo creo que fácil el sí. OSP que el Yo Junior creo que es más Pentesting fácil y que el porque Ethical otra vez, Hacker? sí, porque te da las bases, o sea, te da las bases de cómo se hacen las cosas desde un inicio, ¿vale? O sea, sí te cuenta los conceptos, pero según yo es otra vez, no te voy a, bueno, ese es mi romanticismo hablando, ¿eh? No te voy a contaminar con usa 10 herramientas para hacer eso, sino él te va a explicar paso a paso, como por ejemplo, primer ejercicio, por qué estar conscientes de una zona de transferencia. Bueno, explico por qué hago lo de la zona de transferencia. Hay algunas plataformas como por ejemplo Cloudflare que te defienden o que te ponen un servidor antes de tu aplicación para que sea un balanceador, por así decirlo. ¿Sale? Entonces, pero hay una técnica que es por DNS en donde tú analizas la respuesta y te das cuenta que el que te está respondiendo no es el servidor principal, es un balanceador. Y entonces tú con una simple petición que se le llama DNS, pues en reversa, tú te das cuenta que la petición principal no es esa, sino es otra. Y entonces ya dices, ya no tengo que pegarle al proxy, tengo que pegarle a la computadora más cercana, que es la real, y no voy a perder el tiempo con el proxy, porque si pierdo el tiempo con el proxy, pues no voy a encontrar nada, porque todo el tiempo va
a estar cambiando, pues porque es un balanceador, ¿vale? Eso es lo que yo digo que es muy relevante porque ya naces de información básica, que también esa es otra cosa. En algún momento cuando yo hacía pentest, hubo una vez que nos enfrentamos a un cliente que nos dijo, es que nos vinieron a hacer pentest unos israelitas que son muy locos y muy buenos y nos escribieron casi casi pues un exploit aquí enfrente pues de nosotros. Y yo les dije, ok, pues no te preocupes, lo que vamos a hacer nosotros es súper básico. Si yo espero que vas a salir muy bien, porque entonces quiere decir que, pues, que tienes todo bien protegido, ¿no? Y dijeron, sí, 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 sí. No les quiero contar la de malas, pero resulta que el pentest salió muy bien para nosotros, porque resulta que como las personas de Israel se aventaron un exploit a mano, se les olvidó revisar carpetas compartidas, se les olvidó revisar credenciales básicas, se les olvidó revisar protección de punto final, se les olvidó revisar los cajones, las carpetas encima de los escritorios, y resulta que en esas carpetas había un cuaderno que tenía contraseñas escritas a mano, porque porque el de sistema se le olvidaba decirme Se cómo le hacer hizo las cosas, fácil. se le hizo fácil, y además era un área que compartía contraseñas porque así estaba diseñada el área. Era un área de ventas, ya no voy a decir de quién, porque si no los voy a quemar. Bueno, ya tiene mucho tiempo, pero no lo voy a hacer. Pero era un área de ventas, como en muchos lados, que los vendedores tienen una sola computadora. Y pues, ¿qué pasa cuando tienes una sola computadora? Pues todo el mundo tiene que conocer la contraseña, porque pues no le puedes poner una contraseña como la que les hemos dicho, porque si se les olvida, vas a tirar el negocio. Entonces, pues todas las contraseñas eran iguales, con los mismos privilegios, y cuando nos metimos al sistema de tarjetas de esta cosa, ahí fue cuando ya se paniquearon y me dijeron, ¿cómo lo lograron? Y les dijimos, como compartes contraseñas, nos empezamos a meter a los sistemas, y una cuenta llegó a otra, y entonces pues tenías más contraseñas por ahí abandonadas, y pues listo, logramos entrar al sistema pues de tarjetas, y pues estaban bien espantados y nos pidieron que por favor no le mostráramos estos resultados pues al que era el CTO, que fue el que nos contrató, porque me dijo, si tú le enseñas al CTO su tarjeta de crédito, nos van a correr. Dije, bueno, entonces, ¿de quién se le enseña? Y él me dijo, no, pues la mía. Bueno, vale. Entonces, pero las otras personas que hicieron pues el pentest, se les olvidó el back to basics por estar usando herramientas, por ponerse muy fancies, y obviamente que las políticas de seguridad que tenían implementadas, pues nadie las revisó, porque según se estaban protegiendo pues de exploits, y ya cuando vieron todo el impacto que les causaba que alguien nada más se conectara a su red 2 segundos y comenzaba pues a sacar información, ya fue cuando entendieron la relevancia de hacer cosas mucho, mucho más básicas, ¿no? Que es por lo que digo que el OSSP se vuelve muy interesante hasta para un entry level. Sí va a ser más pesado, sí, pues porque hay cosas que no conoces, pero pues para eso son las certificaciones, ¿no? Para aprender, y que tengas una mejor experiencia a la hora pues de tu olfato que tienes que desarrollar para cualquier cosa, ¿no? Como, Ujú. como cualquier carrera. Tiago Sec, bienvenido al streamcito. Bueno, ahora sí, por fin, después de una hora, vámonos con el Blue Team. Híjole. No sé si vamos a terminar todo el episodio, pero bueno, vamos viendo. Entonces, la segunda rama técnica de ciberseguridad es el Blue Team, que es la seguridad defensiva, que es precisamente detectar, contener y mitigar todos estos ataques que generalmente empiezan a detectar los del Red Team, ¿no? Esto incluye un monitoreo constante con diferentes herramientas, como puede ser herramientas de detección y respuesta, los famosos correlacionadores de eventos, los CIEM, que lo que hacen es
como colectar los logs de todo lo que hay en la empresa, y entonces empiezan a hacer ahí como un análisis de, oye, aquí a lo mejor hay algo raro porque estamos viendo esto en esta computadora, esto en el firewall, esto, entonces por aquí puede ser un evento de X o Y. Los IDS e IPS, que son los famosos detectores de intrusos o prevención de intrusos, que la verdad es que son muy complicados de implementar y por eso es que muchas veces no son tan efectivos. En procesos, generalmente el Blue Team de lo que se encarga es de la detección temprana, de la respuesta, del hardening, que el hardening es básicamente como cerrar los servidores o las computadoras. Digamos que lo que se hace en el hardening es dejar lo que es básica y meramente necesario dentro de esa computadora y todo lo demás se quita. Llámese puertos, programas, interacciones, procesos, aplicaciones y demás. Entonces ese es el famoso hardening. Y hay herramientas que te ayudan cómo hacerlo, pero la verdad también el proceso de hardening es de los procesos más complicados que hay. ¿Qué tipo de herramientas hay? Como ya comentaba por ahí. Ah, no, tú hablaste de Cloudflare, ¿no? Pero bueno, hay herramientas como CrowdStrike, Sysmon, Splunk, por ejemplo, para el tema de los logs, Wasu, y hay N1000 herramientas en el mercado para cada uno de estos, ¿no? Y también están encargados de monitorear lo que antes era el antivirus, que ahora es la protección del endpoint, la protección de los servidores y todo este rollito, ¿no? Y generalmente los roles típicos dentro del Blue Team es ingeniero de ciberseguridad, que es el que está encargado como de realmente analizar, monitorear y ver todo este rollo. Y también básicamente los analistas del SOC. El SOC es el Security Operations Center, que básicamente es como un centro, como un call center, digámoslo así, ¿no? Un centro de soporte, y por lo general tienen como 3 niveles de respuesta dentro del SOC. El nivel 1, que es el que se encarga como de los problemas más básicos que hay, hasta el nivel 3, que ya es como el gurú de seguridad, cuando ya se están poniendo los trancazos muy a modo, y ahí dicen, uy, tenemos que empezar a hacer cosas aquí, entonces hay que pegarle chido y macizo, ¿vale? Exacto. Después tenemos ya el equipo de respuesta a incidentes y de análisis forense, que básicamente es el Blue Team, digamos que es el encargado como del mantenimiento, de implementar todas estas medidas de seguridad, y respuesta a incidentes y análisis forenses ya nos perjudicaron, por decirlo de alguna forma. Entonces hay que ver primero cómo vamos a responder a esta amenaza, a este ataque que está en curso, y segundo hay que hacer un análisis para ver qué fue lo que pasó, cómo fue que nos sucedió esto y poderlo remediar, regresar con el Blue Team y decirles, güey, aquí tú te equivocaste, hay que meter este tipo de controles, hay que mejorar estas políticas, bla, 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 ¿no? Es correcto. Entonces de lo que se encarga este equipo es de la gestión de ciberataques reales, en tiempo real, no de un pentesting ni nada por el estilo, sino de un ciberataque real. Y el proceso generalmente pues, es una cadenita de varios aspectos, ¿no? Como puede ser primero la preparación, detección, contención, erradicación, recuperación y lecciones aprendidas, que básicamente todo eso engloba tanto la respuesta al incidente como la forencia de datos. Entonces primero te tienes que preparar de, güey, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Cómo vamos a tratar de evitar los ataques? Que es como la parte del Blue Team. Después la contención. Ya estamos bajo ataque, ¿qué vamos a hacer para que no pase a mayores? ¿No? Tratar de, la palabra en como segregar, isolate, como de segregar, Contener. de aislar y contener Exactamente. pues los equipos o la red que está siendo atacada. Después erradicar esa amenaza. Después, ok, ya nos pasó, en qué estado estamos, ¿no? Nos bajaron aplicaciones, se filtró información, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo nos recuperamos de ese ataque para volver otra vez toda la red, procesos, aplicaciones, servidores y demás a la normalidad? Y después vienen ya las lecciones aprendidas, que básicamente aquí es el análisis forense, que es recuperar evidencia, determinar los vectores de ataque, cómo fue que lograron entrar o que lograron hackearnos, y ya de ahí pues empezar otra vez, ¿no? Blue Team, hay que corregir esto, hay que poner este tipo de tecnología, hay que poner estas trabas, hay que mejorar esto y demás, y demás, y demás. Después, que no siempre aplica porque no hay mucho, no todas las empresas
tienen aplicaciones desarrolladas como lo que llaman homegrown o en casa. Entonces está el área de seguridad de aplicaciones, que básicamente de lo que se encargan es de integrar la seguridad, que lo que siempre les hemos dicho, integrar la seguridad desde el diseño de software. Entonces esta área de lo que se encarga es, ok, tú quieres implementar esta aplicación dentro de la empresa, carnal, va, pero antes de que tú la puedas sacar a producción, me la tienes que pasar a mí. Y yo tengo que analizar que realmente esta aplicación es segura y que no nos puede comprometer nada dentro de la empresa, ¿no? Y ahí ellos se encargan del análisis de código estático, el análisis de código dinámico y lo que llaman el fuzzing. Y aquí generalmente es el equipo que se llama el DevSecOps, que básicamente es cómo automatizar estas pruebas de seguridad de el desarrollo de las aplicaciones, ¿no? Y generalmente usan el OWASP como una guía base para hacer todo este desarrollo de las aplicaciones y siguen un proceso que se llama SDL, que es el Secure Development Lifecycle, que es el ciclo de desarrollo seguro de la aplicación, que incluye un montón de técnicas y demás. Si a ustedes lo que les late es la aplicaciones, código, programación y demás, y se quieren enfocar en seguridad, esta puede ser el área en donde ustedes pueden realmente como que caer como mantequilla. Y después tenemos una que pues ya no es tan nueva, digamos, pero es la más nueva de todas, diría yo, que básicamente es la seguridad en la nube. Que aquí es donde ya pues mucha gente se está empezando a especializar y ustedes pueden encontrar miles de cursos de cada una de estas soluciones, que generalmente es, yo creo que hay tres principales infraestructuras de nube que son las que la mayoría usa, que son AWS, que es Amazon Web Services, Azure, que es la red de Microsoft, y la red de Google Cloud Provider, que son los tres principales fabricantes, bueno, fabricantes como proveedores de servicio que están hosteando todo este tipo de aplicaciones en la nube. ¿Ok? Y aquí se pone bien interesante la cosa, porque no me voy a meter en detalles porque sería un capítulo de 2 horas para poder explicar lo que son los contenedores de aplicaciones, los famosos Kubernetes y demás. Pero generalmente todos estos buckets es una red enorme que tienen los fabricantes, y lo que hacen es van como segmentando y poniéndote como tu propia instancia para que tú puedas dentro de esa instancia pues hostear lo que tú quieras, ¿no? Servidores virtuales, bases de datos, etcétera, etcétera. Entonces generalmente los que se encargan de la seguridad en la nube tienen que estar auditando los buckets públicos, los permisos que tienen, la autenticación, el tema de contraseñas, porque muchas veces, como bien comentaba Paquito en el caso que le tocó, ¿no? Hoy en día ya se están moviendo de esas prácticas de anotarlas en un cuaderno, y hay soluciones que lo que hacen es almacenar todo este tipo de contraseñas, sobre todo porque hay como ciertas cuentas que en general se le llaman como las service accounts, que no son cuentas de usuarios, ¿no? Digamos que no es como tu cuenta de paquito@diacero.com, sino es una cuenta que es administrador de base de datos @tal, y lo único que hace esa cuenta es loguearse para ejecutar algún proceso, ¿no? O sea, realmente muchas de ellas incluso ni siquiera tienen interacción humana, es un proceso automatizado que lo que hacen es meterse ahí de lleno. Entonces por ahí también creo que hay pues varias certificaciones, tanto de fabricantes, AWS, Azure, CGP, y también hay un Cloud Security Posture Management que ustedes pueden explorar si les interesa este tema de la nube, que obviamente día con día se vuelve mucho más relevante, ¿no? ¿Por qué? Porque ya todo o la mayoría están tratando de migrar a la nube para ahorrar costos como principal objetivo, y también para ahorrar mano de obra y demás, ¿no? Etc, etc, etc. Y por último tenemos un área que no es tan común ver, para ser honesto, porque ya requiere una madurez de seguridad pues bastante amplia, que es el de inteligencia de amenazas, el famoso Threat Intelligence.
¿Qué es lo que hace esta área? Esta área generalmente lo que hace es una recolección, análisis y el uso de datos sobre actores maliciosos y también pues buscarle tres pies al gato, como dirían por ahí, ¿no? Están Tres. encargados de el tema de las honeypots, que creo que ya alguna vez explicamos las honeypots. Pero bueno, Ajá. concepto básico, por si por ahí no lo han escuchado en otros capítulos, los honeypots son o sea, la traducción al español es tarro de miel, porque lo que se hace es poner de una forma Arnett. intencional ciertos servidores, entre comillas, porque realmente no son servidores. Es un servidor que está vulnerable, ¿no? Digamos, mira, esta madre tiene un montón de fallas de seguridad y entonces lo ponen público para que precisamente caigan los hackers y traten de hackearlo. Y entonces lo que se hace en esos honeypots es, ok, ya se metió un güey, ¿no? Ya vimos cuáles son los procesos que está tratando de realizar sobre este servidor y esa información se recopila y entonces se dice, a ver, si este proceso se corriera sobre nuestros servidores reales, ¿podrían tener acceso? Sí, entonces hay que corregir esto y demás, ¿no? Entonces son todas esas cosas y también manejan mucho un concepto que se llama el IOC, que es el indicador de el Permiso. Indicator of Compromise, que Y básicamente hay es unos nuevos. el indicador de cómo se puede comprometer toda la infraestructura, ¿no? Y pues los casos de uso principalmente es para anticiparse a todas estas. Digamos que es como el área de investigación dentro de la empresa. Ellos están todo el tiempo buscando qué es lo nuevo, cuáles son los actores maliciosos, cómo se están realizando los ataques y demás. Y entonces anticipar estas campañas maliciosas y también protegerse de los famosos APTs, ¿no? Que son los ataques persistentes que pueden durar meses, años dentro de la empresa, Se supone identificarlos que lo que y llevar. tratan de hacer es ir un paso adelante. O sea, como Ujú. son los que leen las noticias y tratan de decir, oye, no sé, digo, voy a decir una estupidez. Oye, está lloviendo mucho en Ciudad de México y se nos inundó el viaducto. Supongamos que somos una empresa de inteligencia, entonces le hablan a Querétaro, oye Querétaro, aguas, porque está lloviendo mucho en Ciudad de México y se ve que las nubes están de no sé qué, no sé, creo que es de norte, no sé si Querétaro está al norte, no lo sé, pero digamos que el viento está soplando al norte y va rumbo a Querétaro, todas las nubes, entonces le hablan a Querétaro para decirle, oye compa, las nubes van, pues van para allá, obviamente se van a tardar un cierto tiempo, prepárate porque te va a llover duro y empieza a decirle pues a tus personas que saquen los paraguas, bla, bla, bla. Eso hace la inteligencia de amenazas. Leen las noticias, contextualizan, ven qué les toca, qué les puede afectar y entonces tratan de estar prevenidos contra lo que se ve que viene. Por ejemplo, El estar un paso ataques. adelante. Exactamente, la neta, además también y lo digo con mucho amor, es algo complejo, yo creo que es de las cosas más complejas pero más divertidas que yo he visto alguna vez y nunca lo he podido hacer, es inteligencia de amenazas, porque la parte técnica la puede, como digo yo, la puede tener cualquiera, pero la parte para interpretar y leer entre líneas las noticias, ver cómo te afectan y cómo avisar y preparar a los equipos, la neta, eso sí está bien, bien, bien Sí, que interesante. realmente saber identificar, saber interpretar y también saberlo Mm. aterrizar. O sea, ok, esto ahora, ¿cómo lo podemos aterrizar a lo que nosotros tenemos, ¿no? Con estos servicios, con estos servidores, con estas aplicaciones, en dónde nos puede llegar a pegar y qué es lo que tenemos que hacer como recomendaciones para que no nos pueda llegar a suceder este tipo de incidentes. Es correcto. Bueno, vámonos al siguiente segmento que son las ramas no técnicas y transversales. Que aquí es donde también se requiere pues bastante instinto, diría yo. Al igual que la parte técnica, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden aprender de memoria, que se pueden aprender a ejecutar, y herramientas y implementar un firewall, un IPS, lo que tú quieras. Pero hay muchas otras cosas que realmente lo único que te lo da es la experiencia y el estar viviendo y el estar expuesto a diferentes escenarios y demás. Entonces, la primera área dentro de este nuevo segmento es precisamente lo que se llama el GRC, que es el riesgo, cumplimiento y gobernanza.
que a mí siempre me causa así como un tema la palabra gobernanza, pero bueno, o gobernabilidad también, ¿no? O sea, gobernanza, gobernabilidad, por ahí le dicen, etcétera. Pero entonces esta área de GRC lo que hace precisamente es evaluar los riesgos, diseñar controles para esos riesgos y también el cumplimiento normativo, ¿no? Ay, güey, hay que empezar a aplicar NIST. Oye, ¿sabes qué? Tenemos aplicaciones que están manejando datos personales o que están manejando datos financieros de tarjetas de crédito. Ah, ¿sabes qué? Entonces hay que empezar a aplicar todo el tema de PCI, ¿no? Entonces PCI es para Payment Credit Information, creo que es la I. Entonces, generalmente lo que hacen es, ok, tenemos que cumplir con todo esto para que realmente estemos protegidos y estemos en cumplimiento con los estándares que establece la industria para cuando estamos manejando este tipo de información, ¿no? Y hay muchísimos marcos normativos, pero los principales creo que son el ISO 27001, que muchas empresas lo van así, y es un dolor de cabeza la implementación de un ISO 27001. El NIST, que también es una de las básicas en temas de seguridad. COVID, no es COVID como el COVID, sino es COVID. Y obviamente, dependiendo de cada uno de los países, el tema de la protección de datos, ¿no? En México es la Ley Federal de Protección de Datos en Posesión de los Particulares, pero ya hemos visto que, por ejemplo, en Europa es el GDPR, ¿no? Por ahí en Brasil creo que es el LGPD o algo así. Y cada país pues tiene sus propias leyes que también te obligan a cumplir con ciertos requisitos cuando estás manejando información personal de clientes o de lo que sea, ¿no? Esta área también de GRC lo que hace es las auditorías internas y externas en tema de cumplimiento. No es un pentesting, no es nada parecido, sino es, a ver, güey, o sea, tenemos todos estos requisitos para que nosotros estemos como en línea con todos estos estándares, sí o no. Y entonces generalmente es generación de políticas y estándares en las empresas. A ver, la política de autenticación tiene que ser esta y esta, ¿no? Tenemos que estar integrados con un servicio de single sign-on, que básicamente es lo que seguramente muchos de ustedes han visto en su empresa, que ustedes pueden acceder a cualquier tipo de aplicación con la misma contraseña y el mismo usuario con el que se loguean para correo electrónico para su computadora. Eso es el single sign-on. Y también, obviamente, ¿no? Dependiendo de la rama de cada una de las empresas, pues las regulaciones que hay para cada una de ellas, ¿no? En banca, en salud, en gobierno, en cada una de estas ramas, para también adecuar las políticas y qué es lo que se tiene que cumplir. Ahora, este es un área que es un poco gris porque generalmente está como que embebida la mayor parte del tiempo dentro del Blue Team, pero es el área de concientización y cultura de ciberseguridad, que básicamente es impartir educación a los usuarios, que son todos los programas internos, como ya hemos hablado, el famoso phishing simulado, ¿no? Que generalmente se hace cada 3-4 meses, que te lleva un correo y tú tienes que identificar, este correo es phishing o no es phishing, lo tengo que reportar como phishing. Y si no lo reportas como phishing y abres el archivo adjunto o le picas a la liga, te manda a una pantalla horrorosa que te dice, caíste, ¿no? You've been punked. Y entonces ahí te dice, mi carnal, este era un correo de phishing. Entonces, como tú todavía no sabes que es un correo de phishing y no lo sabes identificar, chútate este curso de 2 horas en el que te vamos a enseñar a identificar phishing para que no te vuelva a pasar, ¿no? Y hay muchas campañas de concientización sobre las contraseñas, el uso de recursos de la empresa, el uso del web, de correo, etcétera, etcétera, ¿no? Y también hay pues muchas capacitaciones en, oye, ¿cómo puedes utilizar estas herramientas de forma segura? ¿Cómo te tienes que conectar a la VPN? ¿Cuándo te tienes que conectar a la VPN? ¿Sobre qué ambiente? Etcétera, 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 ¿no? Y pues generalmente como se mide esta área de concientización es por métricas de participación de usuarios, de reducción de clics maliciosos, ¿no? O sea, güey, no mames, tenemos 1000 empleados y el trimestre pasado 500 dieron clic en el phishing y se tuvieron que ir al curso, y ya logramos que 300 ya no dieron clic, ¿no? Entonces ya nada más 200 güeyes siguen siendo necios en no identificar el phishing, mándalos a un segundo curso otra vez, ¿no?
Y también la parte conductual, ¿no? El enfocar a los usuarios en cómo hacer que estos usuarios adopten estos hábitos seguros en temas de autenticación, uso de recursos, conectividad. No apuntes tu contraseña en un post-it, mi carnal. No pongas una contraseña, etcétera, etcétera. Y por último, dentro de esta tenemos una parte que es muy específica de ciertas ramas de empresas, que es la seguridad industrial. Entonces, generalmente esta ciberseguridad se da mucho en fábricas, hospitales, refinerías, etcétera, porque hay muchos equipos o el famoso hardware que es muy específico de estas ramas de las industrias. Y aquí ustedes van a escuchar hablar de SCADA, de ICC, del OT, etcétera. Y son pues los protocolos vulnerables que ya cuando estábamos hablando de Internet de las Cosas, también tocamos un poquito eso, que es el Modbus, el DNP3 y el BACnet. Y también, como siempre, hay estándares que también lo que tratan es de regular todas estas empresas bajo estos estándares. Los dos principales son NIST 882 y el ICC 62443 para regular este tipo de industrias que es muy particular, ya si son muy clavados o si les gustan los retos, básicamente, ¿no? Vámonos con el último segmento, que son los roles laborales en ciberseguridad, que aquí sí ya va muy enfocado a quien se quiere dedicar a este tipo de cosas, ¿no? Y creo que los podemos partir en 4 ramas en cuanto a roles laborales. El primero son los operativos y técnicos, que es básicamente todo lo que hablamos de la primera parte, ¿no? El analista de SOC, que es el que responde a las alertas, categoriza eventos, implementa el antivirus, lo está ahí como que viendo que no hay amenazas, güey, se nos infectó un equipo, entonces hay que ir con ese güey a ver, no, remediar, etcétera, bla, bla, bla. El ingeniero de seguridad, que es mucho y muy enfocado sobre todo al perímetro de la red, que es el güey que configura el firewall, que configura la respuesta y detección, el famoso EDR, que configura las VPNs, que configura los WAFs, que son firewalls pero para aplicaciones. A lo mejor en algún episodio hablaremos de eso específicamente, pero ya hay firewalls que son específicos para proteger aplicaciones de ataques de negación de servicio, bots y demás. Y también pues la parte de los especialistas forenses, ¿no? Que ya tienen que analizar discos, RAM, tráfico, logs y demás para poder identificar qué fue lo que pasó para poder corregirlo. Después tenemos el segundo rol, que es el de arquitectura y diseño, que este es un rol técnico, no tan técnico, diría yo, ¿no? Sí son especialistas tanto en arquitectura, en diferentes ramas, ¿no? Infraestructura tradicional de hardware y software, en cloud, en arquitectura, por ejemplo, de Zero Trust, o también los arquitectos de ciberseguridad en general, que son los que diseñan como estas defensas a nivel macro, ¿no? Se crean un famoso, el Threat Model, que es una herramienta en la cual tú pones como todos los elementos que están dentro de tu red, cómo interactúan cada uno de ellos, y luego esa herramienta lo que te dice es, güey, todas estas amenazas pueden ocurrir porque tienes conectado esto con este protocolo, tienes conectado esto acá y esto va para acá y tienes usuarios que están accesando de forma externa y los usuarios internos y demás. Y entonces esta herramienta de Threat Modeling te dice todas las herramientas y lo que tú tienes que hacer es, a ver, güey, que sí tenemos mitigado y que no tenemos mitigado. Y entonces generalmente se documentan todas esas amenazas de, a ver, esta sí la tenemos mitigada y de esta forma, esto no lo tenemos mitigado y son como que los puntos a seguir y generalmente ellos no son los que implementan, sino ellos se lo pasan al Blue Team, que son los encargados de, ay, güey, pues tengo que aplicar estas políticas, meter este firewall, meter esta regla, meter bla, 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 ¿no? Y después tenemos la parte de consultoría. La parte de consultoría, auditoría y capacitación. Entonces la consultoría generalmente, la consultoría pura, digámoslo así, ¿no? Porque hoy en día al consultor se le puede llamar a muchas cosas. Pero la consultoría pura, generalmente en lo que se enfoca es un agente externo, generalmente, a diseñar las políticas y evaluar el cumplimiento de esas mismas políticas dentro de la empresa. A nivel
ya sea de sistemas operativos, de computadoras, de reglas de cumplimiento con HIPAA, SOX, PCI y demás estándares. Generalmente ellos son los que empiezan a diseñar y como que van guiando a la empresa en temas de, oye, mira, esto es lo que yo te recomiendo, basado en lo que estoy viendo aquí. Estas son las políticas que hay que implementar, que hay que seguir, y estos estándares son los que tienes que cumplir de tal y cual forma. Después están los auditores, que para mucha gente son los más odiados. ¿Por qué? Porque son como los inspectores de la escuela, ¿no? Los prefectos. Básicamente el auditor lo que hace es verificar que realmente todos estos controles internos están en cumplimiento, ¿no? Que todo lo que se hizo de trabajo técnico, teórico y demás en el diseño, con consultoría, con los arquitectos, etcétera, etcétera, realmente está implementado como tiene que estar implementado. Y si no, pues es el famoso reportito de puntos rojos, esto no está, esto no está, esto no está, esto no está. Mi carnal, cero en conducta, vámonos otra vez, ¿no? A implementar. De vuelta al kinder, mi carnal, ¿no? Y después tenemos a los capacitadores o los trainers, que son los que se encargan de formar a los usuarios o a los equipos técnicos. La mayoría de las empresas lo que hacen es la misma gente de seguridad es la que se encarga de ser el mismo capacitador o training para los distintos temas, ¿no? Este mes vamos a hablar de phishing, este mes vamos a hablar de concientización de contraseñas, este mes vamos a hablar de tal. Pero algunas empresas, sobre todo las más grandes, generalmente traen ponentes externos para hablar de temas muy particulares. Entonces, ¿por qué es importante del riesgo? ¿Por qué es importante contraseñas? ¿Por qué es importante esto y el otro, ¿no? Y a mí me tocó varias veces dar un par de trainings para varias empresas. Y cuando la gran diferencia, creo yo, es cuando lo están oyendo de la misma gente que ven, por ejemplo, en el comedor o en los pasillos o en la cafetería de la empresa o lo que sea, como que no les causa tanto impacto, pero cuando viene alguien de fuera y les dice, oye, mi carnal, todo esto es lo que puede pasar, güey, y todo es esto, ¿no? Y generalmente, pues los que estamos dando cursos, pues sí buscamos un impacto real, ¿no? Güey, imagínate que esto está haciendo, es compararlo y hacer analogías con la vida real para que lo puedan aterrizar, que creo que es lo mejor y lo que muchas veces cuando se hacen capacitaciones internas se deja un poquito de lado, ¿no? Como el tratar de que otra vez aterrizar los conceptos. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que hacen es poner a alguien que es técnico, sí te sabe todo, ¿no? O sea, ataques, phishing, implementación, reglas y demás. Pero muchas veces no saben aterrizar esos conceptos para que la gente los pueda entender de una forma clara, precisa y con un impacto real en mejorar toda la parte de seguridad en tema de educación. Y bueno, después, vámonos con la última parte. El último, que son la parte de el ecosistema de las herramientas de seguridad. Ya les hablamos de cómo funcionan las empresas y todo lo demás. Ahora vamos a hablar de las personas que se dedican a vender esas herramientas particulares, ¿no? Estamos hablando de firewalls, de la protección de endpoint, o como mucha gente le sigue llamando antivirus, ¿no? De los IPS, correlacionadores de eventos, los WAFs, cualquier solución de seguridad que ustedes imaginen, siempre hay una cadenita que generalmente se encarga de hacer esa venta. Entonces, si ustedes se quieren dedicar a esto, generalmente son trabajos, pues, no tan técnicos, porque me ha tocado muchísimas veces ver en campo a gente que, pues, está entrenada únicamente como un robotcito, ¿no? Entonces, son robotcitos entrenados a cómo instalo un firewall. Pones la caja, le conectas el cable de red, te conectas con tu cable a la laptop, en la laptop le pones acá, usuario, contraseña, esta es la red que tengo que poner, esta es la regla, esta es la segunda política, etcétera. Listo, lo configuré, vámonos. Lamentablemente, y por malas prácticas dentro de la industria, muchas o la mayoría de las veces no tienen un background de seguridad. Únicamente saben cómo funciona una herramienta
saben instalar, saben hacer cambios, bajas, altas, cambios, cómo agrego una regla, cómo quito una categoría, cómo instalo un antivirus, cómo le pongo esta protección, cómo pongo lo otro, pero no tienen realmente una educación o un contexto en seguridad. ¿Por qué? Porque como no están, o sea, están y no están en el día a día en el tema de seguridad, pues no están expuestos a muchos de los temas que, por ejemplo, el Red Team o el Blue Team tienen que estar viendo todo el tiempo, ¿no? De, güey, es que la autenticación está acá y no está jalando por esto, pues hay que resolverlo, güey. Y entonces te metes y ves, y es que entonces está fallando aquí esta parte, y hay que meter esto por acá, y esto por acá, y hay que jalar este hilo, y hay que recortar este y demás, etcétera. Entonces, muchas veces, o la mayoría de las partes, se divide en tres. Y una de ellas, bueno, digamos dos, ¿no? Vamos a decir dos y después voy a decir la tercera, que muchas veces no tiene nada que ver con ingenieros de ciberseguridad, pero bueno. El rol creo que más prominente es el del ingeniero de preventa dentro de esta cadenita. Hola, suave. Entonces, vamos con, bueno, primero, la cadena de suministro, digámoslo así, de este ecosistema de seguridad. Generalmente el sistema de soluciones se vende a través de tres factores. El primero es el fabricante, que es el dueño del producto, el que se dedica a desarrollar las soluciones y demás. Después ese fabricante se lo vende a un mayorista, que ese mayorista generalmente compra pues como Costco o Sam's, ¿no? Ustedes han ido a Costco, a Sam's o a estas tiendas de mayoreo. Entonces les compra 600 firewalls y entonces esos 600 firewalls los tienen en sus bodegas y entonces llega lo que es ya como el final de la cadena de suministro, que se llaman partners o creo que sí, generalmente son partners, ¿no? Incluso en México, o hay algún otro nombre para los partners. No, es primero un distribuidor que es quien los Ese es recibe el que es el y son mayorista. ok. Ya lo acabamos de mencionar, Paquito, pon Oh, atención. bueno, está bien, está bien. Fabricante, distribuidor o mayorista, y luego está el partner. No, Y el sí, partner es la cadena final, que ya es el que tiene contacto usualmente con el cliente final. Entonces ya ellos son los que venden la solución, implementan la solución y la mayoría de las veces dan soporte a esa solución. Y entonces, basado en esto, en todos y cada uno de ellos, menos, creo que en distribución es en donde el rol de soporte casi no funciona, porque no hay un soporte técnico real. El soporte técnico viene o del fabricante o del partner. ajá. Sí hay en distribución un par de casos por ahí aislados, pero Se generalmente supone es que la cadena es el partner tu fabricante. partner, luego disti y luego fabricante. Ajá. Esa es la teoría. La teoría, sí. Es el Pero fabricante, que es como el número uno. El nivel 2 son los distribuidores o los mayoristas. El nivel 3 es el partner. Y el nivel 4 es el cliente final, ¿no? Que es la empresa que está comprando o contratando el servicio. Entonces, el ingeniero de preventa, que ese sí es un rol que aparece en todos y cada uno de ellos, tanto en fabricante como en mayorista, como en el partner, es el que es realmente el puente, ¿no? Es el famoso puente entre lo técnico y lo comercial. En un universo hermoso y real, el ingeniero de preventa únicamente tendría que ser ese puente entre lo técnico y lo comercial, ¿no? Aquí está soporte, aquí está ventas, aquí está el ingeniero de preventa en medio, ¿no? La mayoría de canales, ese era el nombre, canales o partners, eh, pues como son generalmente empresas no tan grandes, la mayoría, este rol de ingeniero preventa con soporte postventa es uno solo. Se le sigue llamando ingeniero de preventa, pero el ingeniero de preventa hace la labor de venta y también hace la labor de soporte técnico, instalación, implementación, resolución de problemas y demás. ¿Ok? En términos generales, ¿qué es lo que hace un ingeniero de preventa? Es el explicar los detalles técnicos de la solución a los clientes finales o a los canales o a los distribuidores, o sea, en esa cadenita, ¿no? Del fabricante al disti, el disti al
canal y el canal al cliente final, ¿no? Entonces tú vas y vas a convencer de una forma técnica cómo tu solución que estás vendiendo es mejor que la competencia. Y entonces ahí tú vas a tener que hacer cuadros comparativos y te vas a tener que meter a toda la parte de marketing inclusive, ¿no? La parte de Gartner, no, es que mira, mi solución en el cuadrante de Gartner está posicionada como lo mejor que tiene características y lo que mejor se implementa y demás, ¿no? O sea, todo lo que tú puedas hacer de verbo, es mucho verbo, la verdad, los buenos ingenieros de preventa tienen que tener mucho verbo, para que realmente tú puedas posicionar tu solución con el cliente, ¿no? O sea, tu labor realmente es, a ver, esta es mi solución. ¿Qué preguntas tienes? A ver, oye, ¿hace esto o esto la solución? Sí, sí lo hace de esta forma, no lo hace de esta forma. Oye, ¿se puede implementar de esta forma con esta arquitectura? Sí, así, 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 así. O no, pero tenemos esta otra solución que puede hacer esto, 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 esto. Y entonces ahí ya, pues, hasta ahí debería llegar tu labor, ¿no? Listo, vámonos. Ahora sí, gente de ventas, hagan números con el cliente, a ver, por licencia te cuesta esto, el hardware, bla, bla, y el descuento, y bla, 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 y demás. Y ya, pues ellos son los encargados de cerrar el trato, digámoslo así, ¿no? Pero, siendo honestos, la mayoría de las veces, el ingeniero de preventa es el responsable de que realmente esa solución se pueda vender o no se pueda vender. Muchas veces tú puedes hacer una labor increíble. Güey, lo convencí, lo enamoré, el vato se tatuó el nombre aquí de mi solución, ¿no? O sea, día cero cyber, aquí está, ¿no? Ya, sí, chido. Y luego llegan a los números y es como de, wow, güey, pero es que yo esperaba que no fuera tan caro, carnal. ¿No hay una rebajita por ahí? Y ahí es donde, pues, a veces se caen los deals y eso ya es chamba del de ventas. Descuentos, te ofrecemos capacitación, entrenamiento, lo que tú quieras, ¿no? Y hasta ahí en teoría debería de llegar, ¿no? Y luego él debería existir la solución de técnico postventa, que generalmente es el encargado, o sería el encargado, de ir, implementar la solución, configurarla y después cualquier tema que se haya con la solución, pues darle soporte, ¿no? Con el cliente, ¿Qué es la oye, parte de servicios profesionales, no? está esto, ¿eh? ¿Qué es la parte como de servicios Ajá, profesionales? exactamente. La parte de servicios profesionales, que puede ser un SOC, ¿no? Que contratan el servicio del SOC, entonces ahí hay 400 robotcitos moviéndole, dando soporte por llamada y lo que tú quieras. Pero en la realidad, como les decía, muchas veces pues, se integra, ¿no? O sea, el ingeniero de preventa también es el de soporte y es el que implementa y también muchas veces es el que vende, sí, cómo no. Entonces, por eso es, pues, un sabor agridulce a veces, ¿no? La mayoría de las otras posiciones que hemos estado hablando en cuanto a remuneración económica es casi 100%, pues tienes tu lana, güey, ¿no? Tú vendiste un pentesting, te costaba esto, te pagamos esto, listo. Tú eres Red Team o Blue Team interno, este es tu sueldo, listo, ¿no? Te darán prestaciones y lo que tú quieras, pero el sueldo ahí está. Lo interesante con el ingeniero de preventa es que la mayoría de las veces tu sueldo está dividido. Entonces tu sueldo se divide en la parte que tú tienes como base, un salario base, que es, güey, esto lo vas a recibir seguro mes con mes, ¿no? Como a los jugadores de fútbol americano, ¿no? Este es tu sueldo base, mi carnal, esto te vamos a dar en el año. Si tú haces 300 touchdowns, aquí te va un bono. Si tú haces 1000 touchdowns, aquí te va otro bono. Si ganamos el Super Bowl, ahí te va otro bono. Generalmente así funciona. Y entonces, aquí lo realmente frustrante muchas veces para este rol de ingeniero de preventa es que al final del día dependes de muchísimos factores que no puedes controlar. Tú puedes hacer, como les digo, tu mejor chamba, lo convenciste, lo enamoraste, el vato se tatuó el nombre en la marca, pero llegan a los números y no se cierra. O de arriba le dicen, ¿sabes qué, carnal? No, porque yo tengo una mejor relación con tal canal y ese es mi compadre, entonces vamos a cerrar el trato con ese compadre. Y el tema con el sueldo es que generalmente está dividido. Las empresas que son como pues chiditas con los ingenieros de preventa a lo mejor se van un 80-20, ¿no?
Pero yo he llegado a escuchar casos de empresas que incluso se van 50-50. Entonces es 50% tu sueldo base y 50% el tema de las comisiones. El tema de las comisiones es la pesadilla eterna de Ujú. cualquier ingeniero de preventa y obviamente también de las ventas, ¿no? ¿Por qué? Porque te miden en base a una cuota. Entonces te dicen, es una cuota que se divide por Qs, básicamente Ujú. por cuatrimestre, y te Soplos, ¿no? dicen, tú en este cuatrimestre tienes que vender 2 millones de pesos, güey. Si tú vendes 4 millones de pesos, ese 50%, que a lo mejor eran 20 pesos, te vamos a pagar 40 pesos, güey. Pero si Ujú. tú no llegas a esos 2 millones de pesos, esos 20 pesos se convierten en 0 pesos. No, en lo que llegues. O sea, si llegas a 10 pesos, Mm, te pagan el 50% de tu... las empresas que, otra vez, las empresas éticas, así les voy a llamar. Las empresas éticas te dicen, güey, llegaste al ochenta por Ah, ciento bueno. te pago tu 80%. Pero hay muchas empresas y por eso tienen que tener muchísimo cuidado cuando firmen contrato, sobre todo si están en un esquema híbrido. Porque hay empresas que te dicen, güey, si tú no llegas al 60% de la cuota, no te toca nada, güey. No te toca un Alas. peso. Y entonces es una forma, obviamente, de generar una presión inmensa, ¿no? Y el cierre de Q generalmente se vuelve una cosa criminal, güey. Porque ves corriendo a toda la gente de venta que no ha llegado y que entonces empieza a decir, güey, te bajo más el precio y te hago esto y no sé qué, y bla, 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 etcétera. Y hay veces que, aunque tú hagas todo lo posible, pues nomás no se cierra, güey. Entonces no depende realmente, pues, de ti, ¿no? Que es parte, es una gran parte por la cual, pues, yo me alejé un poco como de ese rol. Porque Oh, ¿ya ves? pues sí, era como que, güey, o sea, era divertido cuando hacías un overquote, ¿no? Cuando ya vendías como, güey, no mames, llegamos al 120% de la cuota, qué chido, güey, este mes me toca más lana. Pero pues no llegaste, mi carnal, te toca el 20%, es como de, a la madre, güey, ya tenía comprometida esa lana, güey. Yo pensé que sí Yo, llegábamos, güey. yo Tú creo me que ahí es dijiste que un... íbamos a cerrar todo y no se cerró ni madres, güey. Yo creo que ahí depende mucho también de tus ventas, ¿no? O sea, es el único caso que neta tienes que trabajar en, no simbiosis, sino en un equipo, yo creo No, que por más que en supuesto, sí, equipo. sí, O sí, sea, sí, tienes güey. que tenerle mucha confianza a tu venta y el venta te tiene que tener mucha confianza a ti como ingeniero para decir, oye, pues la neta es que pues no vamos a llegar, o sabes qué, necesito que hagas esto para que lleguemos. Y también, y también pues está el otro lado, ¿no? Conocer a tu venta, porque a mí me tocaban ventas que de repente decías, güey, no sabes vender. O sea, no es una persona que tiene como ese feeling, güey, porque también hay que hablar de ese lado de venta, tanto del ingeniero como del venta, ¿no? Que tienes que ser, como ya dijo Peter, tienes que ser encantador, tienes que tener como tus cosas para ser una persona de ventas en general, ¿no? Y hay varias etapas pues, en la venta, los cierres, bla, bla, bla. Pero yo creo que en mi experiencia hay ciertos ventas que los ves y dices, ay, no manches, este le quiere vender cerillos al diablo y ni siquiera sabe convencer al diablo de que lo necesita. Entonces, Sí, hay gente que como, te puede vender piedras, güey. O sea, hay vendedores afuera que dices, güey, este cabrón es una cosa espectacular, ¿no? sí, claro, Esta morra te sí, cierra cualquier deal. O sea, tiene sí, una labia y una forma de convencer al cliente súper, súper machín, ¿no? Y sabe amarrar como esos plus de, güey, pero qué tal que te ofrezca un curso, güey, ¿no? Y entonces, pues ese curso no te cuesta nada porque va a ser el mismo ingeniero de preventa que te va a dar 1 hora de plática, de resolución de dudas y demás, pero los vatos se sienten especiales, güey. Y ujú, entonces, o sea, todo ese tipo de cositas, pues realmente sí hacen una diferencia entre una persona que es buena vendedora y otra persona que no es buena vendedora. Y la maldición es un volado, güey, porque no es como que tú puedas llegar y escoger, güey, yo quiero estar con ese persona de ventas, güey. sí, no. Tú llegas y te asignan, güey.
Y entonces si Ujú. no logras hacer como ese team up con esa persona y si esa persona no se pone las pilas, pues al final del día te pega bien gacho en la economía, güey. Entonces, pues sí, es un trabajo también, es divertido. O sea, no les voy a mentir, Ujú. sí, es súper divertido porque sobre todo en cualquiera de esos, pues vas a un montón de convenciones y que la convención anual de tal fabricante y las fiestas de fin de año y tal cosa, ¿no? Entonces, pero de repente sí es muy estresante, muy, muy estresante. Sobre todo porque no es una cuestión de, güey, ¿cómo hago para terminar esto? Necesito resolver este reporte. Sino es como de, güey, ¿cómo le hago para que no me perjudique, que yo pueda pagar todas mis cuentas y mis deudas y demás, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? Yo les puedo decir, he estado en los tres roles. Estuve como soporte, estuve como ingeniero de preventa, soporte e implementación. Incluso en algún momento de la vida fui los tres al mismo tiempo. Era ventas, era ingeniero de preventa y era soporte e implementación, güey. Y creo que mi peor experiencia fue ventas. No me gustó nada, güey. Nada. Es que es difícil, es Nada. Más difícil. que difícil, ¿sabes qué fue? O sea, a mí me gusta mucho el tema pues, de la seguridad y de hablar con clientes y de explicar y de hacer todo este rollo y convencerlos y que, güey, la tecnología y lo que tú quieras y los conceptos y aterrizarlos y demás. Y en ventas, pues realmente te alejas de todo eso, güey. O sea, en ventas es como de, pues numeritos, ¿no? Numeritos, 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 cierra, 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 vende, 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 vende. Pero también yo creo que hay una parte muy interesante que, o sea, sí, sí, o sea, sí tienes razón de vende, 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 pero también hay un segundo, bueno, me tocaba muchos clientes que también te pedían el, oye, y a los ventas, ¿cómo les molestaba eso? Porque le decían, oye, pues está bien, pero yo no quiero que seas un venta que nomás vende, vende, vende. Yo quiero que seas un venta que en el momento que yo necesite algo o que necesites decirme, oye, aguas porque viene un ataque, o sea, por lo menos mantenerme informado de las noticias, no técnicamente, que me mantengas informado de viene esto, vienen No, tendencias, Paquito, tú te estás yendo a otro lado, pero no, no, a una no, utopía. pero hay clientes que sí lo piden Ah, y claro. hay ventas que me ha tocado ver que se tienen que fregar y que se tienen que poner a leer para estarle mandando cosas relevantes al cliente de, oye, salió esto, o sea, que sí los cuidan porque otro mal de muchos ventas es que nada más van, venden, como dice Peter, vende, 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 y una vez que realizan la venta se desaparecen, ¿eh? Y no se vuelven a aparecer hasta que viene la Renovación. renovación Es correcto, y güey. entonces hay muchos clientes que les encanija eso, que te dicen a veces, mira, si no me vas a cuidar como cliente, mejor ahorrémonosla, porque yo sí quiero pues, que tú me cuides. Y ahí se quedan así los ventas, ay, güey. Y también como ingeniero Mira, preventa, pues, al te final toca del día, liderando. es como cuidar a tu pareja, güey. Exactamente, O también. sea, También. tienes que procurar a los clientes, tienes que mantener esa relación cercana, tienes Sí. que mantener el contacto, tienes que hacerte presente, ¿no? O sea, en México tenemos un dicho que dice, santo que no es visto, no es adorado. Y así Exactamente. pasa, o sea, si tú te desapareces durante un año, seguramente va a haber alguien más de otro fabricante que le va a endulzar el oído y le va a decir, no, esa solución no sirve porque mira esto, esto y esto, ¿no? Pero mientras la relación con el cliente sea mucho más cercana, Pero yo no creo que es menos porque le digan que no sirve o sí ujú, sirve, sino más bien lo que yo he visto es que cuando hay la problemas, atención el al cliente. fabricante que está en el problema y le ayuda a salir del bache al cliente, aunque la solución sea muy apestosa, el cliente dice, oye, es que este compadre estuvo aquí hombro con hombro, se desveló conmigo, me invitó a la cena. O sea, no es por invitar a la cena, sino más bien estuvo conmigo en el momento que yo lo necesité. Este es el mío. Aunque su solución no sea tal vez la mejor, no solucione todo, pero eso marca mucho también pues, las diferencias, ¿no? Y dijo a Peter algo muy importante. Te tienes que convertir, tanto en venta como en preventa, en un consultor, en una persona que sabe de lo que está hablando y que cuando les dices tú, viene un terremoto, tú sabes que viene un terremoto y ellos te dicen, ah, caramba, oye, muchas gracias por pues
pues por el aviso, ¿no? Porque yo no sabía que venía pues un Un terremoto. terremoto. Ujú. Y lo que les decía al principio, o sea, hay muchísimo ingeniero preventa que no está capacitado en seguridad. Entonces, ese Ujú. puede ser un gran diferenciador si ustedes realmente se preparan en seguridad, además de saber la solución, ¿no? Porque, siendo honestos, las certificaciones de soluciones, si tú estás certificado en el correlacionador de eventos tal, o en el antivirus tal, o en tal cosa, las certificaciones no valen nada. Porque además son certificaciones que el fabricante le exige a partners, distribuidores y demás, pero que son certificaciones súper básicas que tú puedes sacar de un librito, de un menú, abrir la herramienta y hacer eso, ¿no? O sea, realmente no está nada relacionado con el tema de seguridad. Y muchos clientes se fijan demasiado en eso. O sea, un cliente que realmente sabe no te va a preguntar de, oye, tu solución, ¿cuánta memoria RAM tiene, no? ¿Cómo funciona? ¿Dónde la instalas? Sino te va a decir, oye, un tipo de ataque como este y este, ¿cómo le haces tu solución para defender, güey? Si nos llega este tipo de solicitudes, ¿cómo lo bloqueas? Si haces esto y esto, tal. Entonces, cuando tú ya llegas preparado con un tema, ¿no? De, oye, mi solución no solo es un antivirus, güey. Mi solución te va a completar. Fíjense, esto es como que, güey, que una pantalla a pantalla P, ¿no? Voy a tratar de Ujú. maldecir menos. Pero el famoso dicho de a pantalla pen es correcto. Entonces, güey, mi solución te ayuda a cubrir todas las aristas del principio básico de seguridad, güey. Con mi solución tú vas a tener confidencialidad. Con esta configuración también vas a tener integridad de la información, porque no te la van a quitar. Y también vas a tener la disponibilidad del recurso, porque como lo está protegiendo, no va a permitir que nadie pueda dañar la aplicación, el servidor y demás. Entonces, la CIA completa está cubierta con este producto en específico. Y entonces es así como de, ah, cabrón. Acá mi compa como que sí le sabe, güey, ¿no? Ajá, canijo, A canijo. carambas, a caricas, ¿No? Ah, caray, exactamente. caray, ¿no? Y por ahí le tiras dos, tres factos de... No, y además, por ejemplo, no sé si ustedes tienen datos personales o PCI, pero también para cumplir con este dato en específico del control de NIST, en el cual ustedes están embebidos y demás, ustedes pueden sin problema con esto empezar a hacer el cumplimiento con los estándares y bla, bla, bla. Y entonces ya ahí cambia la perspectiva del cliente, porque ya no es de, ay, güey, o sea, nomás me quiere vender. Este canal sí me sabe explicar otra vez, ¿no? Cómo aterrizar esos conceptos de la solución que tú estás vendiendo a algo que realmente haga un impacto en el cliente y realmente lo pueda aterrizar de una forma buena. Pero bueno, muchachos, nos extendimos un montón. Con este episodio ha sido de los más largos que hemos hecho en mucho tiempo. Entonces, vamos a cerrar con un par de preguntas clave para ver si ustedes por ahí en comentarios nos las quieren dejar por ahí, ¿no? ¿Ustedes qué preferirían? ¿La parte de prevención o la parte de reacción? ¿Ustedes qué preferirían? O sea, ¿qué les interesa más, ¿no? ¿La parte del código, la parte del hardware o la parte de las personas? ¿No? Hablando de Buena pregunta. capacitación, phishing, todo este rollo que hemos hablado durante todo el capítulo, ¿no? Entonces, esas dos preguntitas ahí se las dejamos. Si nos quieren comentar tanto en Spotify como en YouTube o hacernoslo saber a través de redes sociales, por ahí vamos tendidos. Y como ya es costumbre, mis muchachos, por supuesto que les traemos la frase del capítulo del episodio. Sí que sí. La ciberseguridad no es solo para hackers encapuchados. Hay espacio para analistas, vendedores, educadores, diseñadores, auditores y más. El mundo digital se defiende desde muchos frentes. Todos los Correcto. caminos llevan al mismo objetivo, proteger lo que importa en el mundo digital. Muchachones. Entonces, la siguiente semana ya tenemos el episodio, gracias a Chema, que por ahí nos los dejó en Instagram, que va a ser un episodio interesante, ciberseguridad enfocada hacia el tema de periodistas y activistas, que hay un tema bastante hondo por ahí para platicar. Y ya también tenemos el tema para 2 episodios después, que por ahí nos los dejaron en Twitter, sobre cómo la guerra en Ucrania estuvo involucrada con muchos ciberataques y por ahí suplantaciones y demás.
Entonces se vienen un par de episodios bastante buenazos para que no se los pierdan. Recuerden que nos pueden dejar todos sus comentarios, críticas, preguntas, temas que quieren que platiquemos aquí, ¿no? Preparamos el episodio con el tema que ustedes especialmente hayan elegido. Claro que sí, como hemos hecho ya en bastantes últimamente, sí hemos tenido muchas sugerencias de temas que hemos hecho basados en los comentarios que nos dejan tanto en los videos como en redes sociales. Entonces recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales, Día Cero Ciber, el ciber es con Y, y por ahí nos pueden hacer llegar temas, preguntas, dudas, críticas, lo que a ustedes se les ofrezca. Y también en los comentarios tanto de Spotify como de YouTube de cada episodio. Tratamos de leer antes de empezar el episodio cada semana todo lo que nos dejan ustedes para platicarlo al inicio del episodio, y si hay temas particulares de los cuales ustedes quieren hablar, pues ya se programa ese tema para la siguiente semana disponible, y pues hacerlos felices y que ustedes aprendan junto con nosotros en este hermoso, fabuloso tema de la ciberseguridad. Muchas gracias, espero que se la hayan pasado chévere, bacano, y nos estamos guachando la siguiente semanita. Cuídense, vámonos. Vámonos.